Marica, qué chima que la tierra haciendo. Camilo ya se enchonchó. Usted tiene una idea, perro. Escúpala. Es el visajico del teñero. Pues es que estaba pensando. ¿Usted piensa? Es lo que hable, manito. Estaba pensando tierra, aire, suelo. Ese pasto está muy loco. Está re loco, ¿no? Suelos. ¿Por qué no hablamos de suelos? ¿Y usted qué sabe de suelos? Es lo que hable, manito. Pues él, no sé, si ni siquiera había manejado con nosotros. ¡Oh! Que la para conmigo. Pues no sé, pero aprendamos, ¿no? Y es aquí su programa Chan 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 Chan, la séptima carreta, con su presentador Sol. Juan de Sol. Porque cuando la noticia se produce, Juan de Sol se la introduce. Esta noche hablaremos de un tema muy importante, un tema que nos compete a todos los colombianos, el Plan Nacional de Suelos. Y hablaremos de su contexto general, sus objetivos, quién lo financia, su alcance, normativa, quién lo estructura y cómo ha evolucionado políticamente. Por último, pero no menos importante, cómo aplica en nuestro contexto diario. De aportar a la conservación y el uso sostenible de la gestión integral ambiental del suelo, y el cual es un componente muy importante y determinante de los ciclos del agua. Nos acompaña nuestro experto, ingeniero, filósofo, politólogo, empresario, Jaime Lama Chávez. Como tal, toda la formulación inicia en el año 2011 mediante el convenio del Ministerio de Ambiente y el IDEAM, el cual arrojó un diagnóstico nacional del recurso suelo y una propuesta de estructuramiento del diseño de las políticas guías. Y posteriormente, en el 2013, mediante el convenio del Ministerio de Ambiente y la Universidad Nacional, se elaboró el primer borrador de la política teniendo en cuenta los aportes de los actores nacionales, regionales y locales. El día de hoy decidimos venirnos a entrevistar a uno de nuestros mejores parlamentarios, conocedores en el tema de la política ambiental de suelos. Acompáñenme. Mi querido Delvio. ¡Hala, guache! Presentador, ¿Cómo estás? ¿qué más? Muy bien, claro. ¿Y tú cómo te encuentras? Muy bien, ¿qué tal? ¡Hala, cuéntame Para la todos entrevista, por ustedes, favor! el violento Vélez. Para Mucho ustedes. gusto, mucho gusto. Él es para su merced, Mi guache, querido no sea HP. igualado. Él es mi querido HP. Honorable parlamentario, por favor. Claro que sí. Mi querido Elvio, cuéntanos, Claro ¿cuáles que sí. serían estos antecedentes normativos de la política ambiental de suelos? La caracha, pues para entrar en contexto deberíamos remontarnos un poquito en la historia. Bueno, como te decía, Chatico, nos remontamos un poco en la historia. Había una situación con unas capitulaciones y un repartimiento en la colonia, a los nuevos colonos que iban llegando. Y pues se instauró una reforma agraria de 1591, en la que Felipe II permitía un código de las Indias y unas instituciones coloniales que permitían y controlaban el uso de los suelos. Más adelante, en la Feria de los Baldíos del siglo XIX, había unas políticas de baldíos en la República, y pues cada quien debía una deuda pública. Para ellos se hicieron unas tierras y unas reformas liberales. De ahí resurgió el federalismo y la regeneración, que pues en 1860, gracias al ferrocarril, navegación a vapor, pues fue evolucionando un poquito más la tecnología en Colombia, ala. Más adelante en la República Conservadora, que fue de 1900 a 1930, se instauró una política de los baldíos del siglo XX. Sí, esa ley 56 de 1905, que decía que todo individuo que ocupe tierras baldías y establezca en ella casa de habitación y cultivos artificiales,
adquiere derecho de propiedad sobre el terreno cultivado y otro tanto ahí, un pedacito más, al igual que otras tantas políticas. De ahí se instauró un código fiscal que en 1912 Carlos R. Restrepo, nuestro presidente conservador, derogó al anterior, permitiendo unas colonias enales y unas colonias cruzadas, ya instaurándose en su república conservadora, ala. Recordemos que hace unos cuantos años en esa época hubo un auge de la guerra, la guerra de los 1000 días. Sí, sobre todo fue por conflictos de los suelos, de los terratenientes, por el uso del suelo. Inicialmente, más adelante, en el 1936, crearon la Ley 200, que fue el ordenamiento de derechos de propiedad. Más exactamente habla acerca de los baldíos, resaltando la organización de los propietarios para defender los derechos de propiedad y las usurpaciones realizadas en el pasado. O sea, en la guerra de los 1000 días que tanto estamos hablando. Fueron las épocas más convulsionadas en la historia del siglo medio. Problemas agrarios, la tierra durante el auge, los conflictos sobre las tierras, las propuestas a la solución del problema agrario, propietarios de gremios ante la ley de tierras y pues obviamente esa ley que favorecía a los propietarios. En los años 40 hubo unas políticas de tierras durante un retroceso político, como se le llama, porque es que la guerra no menguó, evolucionó. Y gracias a la Ley 100 de 1944, que buscaba defender a los terratenientes contra los arrendatarios y aparceros que trataban de asumir la posición de colonos, al tiempo que pretendía solucionar la escasez de mano de obra. Esa ley definía los derechos y obligaciones de los trabajadores y garantizaba el derecho de propiedad, echando atrás principales avances logrados en normas sobre el cumplimiento de la función social de la propiedad, permitiendo el latifundio extensivo y mal utilizado. Luego a ellos se unieron unas movilizaciones y unos conflictos agrarios. El problema de las guerrillas empezaba a notarse desde un poquito mucho antes y desde entonces. Ya hacia la modernización, el país sufrió un gran avance tecnológico. Pues estamos hablando ya de gremios y partidos, aunque bueno, algunos estaban en contra y otros estaban a favor de esos avances. Más adelante, un poquito más para acá, llegando aquí a los años 1950-1960, la política agraria y los conflictos durante la violencia. La guerra de guerrillas se intensificó durante esos conflictos y pues le desbancaron a Laureano Gómez, el general Rojas Pinilla, y pues instauró el decreto 290 de 1957, que es una norma para el fomento agropecuario, aumentando la producción y disminuyendo las importaciones de materias primas. Sí, una de las primeras normas que más adelante evolucionaría como norma sobre el uso del suelo y el fomento agropecuario. ¿Y eso qué tiene que ver con la Constitución del 91? Bueno, te cuento, es que con la constituyente se reformularon unos pasos y se estipuló unas leyes, y en este caso, en este contexto, más específicamente el artículo 79, y especifica, dictamina, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Entonces eso indica que el suelo hace parte de ese ambiente sano, Ala. Importante, amigo. Imagínate que es que el suelo era un conflicto grave y esos guaches se agarraban a cada ratico. Entonces, más adelante, como te dijera yo, se formuló la ley 99-93, que le daba pie a la construcción del Ministerio de Medio Ambiente. Antes se llamaba Linderena. Es que esos guaches, cuando dijeron que venga, es que aquí el chiringuito se nos cerró, tenemos que pegarnos a esos que es de la constituyente, que es que algo del tema de los suelos y la extradición. Bueno, en este caso, para algo bueno sirvieron. Esos 30 personajes crearon lo que hoy se llama el SINA, el Sistema Ambiental Nacional. La Corte Suprema precisa que los bienes ambientales renovables, como los bosques y los bancos de peces, no se agotan, necesariamente si la explotación tiene un límite. Permitimos la regeneración y el crecimiento natural, básicamente. Fundamental. Por su parte, la Corte Constitucional declaró una sentencia 058 del 94. Dice que permite elevar el bienestar social y ambiental sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas. Eso básicamente es, usted puede cultivar, usted puede verter, pero sin necesidad de que el ecosistema pierda su capacidad de recuperación. El decreto ley 2874 señala que el uso del suelo debe realizarse de acuerdo a sus condiciones y factores constitutivos, determinando su uso potencial y clasificación de los suelos, según factores físicos, ecológicos y socioeconómicos. Unos científicos muy inteligentes dijeron que el suelo tiene una vocación, y para cada parte del país
el suelo es diferente y se va a explotar de manera diferente. Agricultura, ganadería, procesos silvopastoriles y de protección, muy importante, caracha. La ley 388 del 90. Tengo entendido que la resolución 0170 del 2009 declaró ese año el año de los suelos y el 17 de junio más exactamente el día de los suelos. Venga, guache, pero la entrevista es para mí, no para usted. Claro que sí. Deje de comer camarada, Sigamos, no joda. sigamos, mi querido Chopin. La ley 388, honorable parlamentario para usted. La ley 388 del 97 establece principios. El primero de ellos es la función social y ecológica de la propiedad. Importante establecer esas funciones. De esa manera se determina cuál va a ser su uso. La prevalencia del interés general sobre el particular. No porque usted tenga una hectárea y ahí no. Es que me van a dañar. Es que es más importante el terreno grande, no el pequeño. Es más importante 100, no uno. 3. La distribución equitativa de las cargas y beneficios. Así sea institucional, así sea política, así sea individual. Nadie va a ser más que otros, aunque eso no esté en el papel. Aunque eso solamente esté en el papel, claro está. No hay que confundir suelo con territorio, caray. Fundamental, amigos, fundamental. Y cállate, déjame hablar, caguache, no seas... Sigue, mi querido, honorable. No confundamos el suelo con territorio, caray. Y el ordenamiento territorial armoniza con las guías. ¿Cómo así? Se definen estrategias, diseñan y se adaptan instrumentos, y se definen programas y proyectos para tal fin. Nos tomamos un pequeño break porque estaba haciendo mucho sol. Y decidimos hablar con mi querido Elvio acerca del marco institucional y de actores de la política nacional ambiental de suelos. Igualado. Honorable parlamentario Elvio para usted, ¿listo? O bebe si quiere. Bueno, se formaron unas herramientas de trabajo que posibilitan la creación de espacios de diálogo permanente. Claro. Y el desarrollo de acciones coordinadas y colectivas dirigidas a la gestión sostenible y responsable del suelo. ¿A qué me refiero? Diferentes actores, entes, ya sean individuales, naturales, colectivos, como quieras llamarlos, se reunieron junto con las instituciones para saber qué hacemos con esto. Y obviamente, como las comunidades son los que habitan el territorio y no la institución, pues para ellos va enfocado este trabajito. Igual hay otros criterios importantes. Por ejemplo, la primera fue la conformación del SINA. ¿Cómo se va a estipular? ¿Cómo vamos a estructurar esa vaina? Eso fue un trabajo bárbaro, caray. Nos sacó muchas caras, hombre. No me diga. Sí, la segunda fue la transversalidad e importancia de la gobernancia. O sea, la veeduría ciudadana, multiplicar la información y promover el conocimiento. Y acciones colectivas de apropiación de la política. Eso que hace la gente debería reunirse en los salones comunales a trabajar sobre eso. Por supuesto. Conozco una muy específica que queda por allá en Compartir. ¿Alguna vez trabajé con esos carachas? ¡Hala! ¿Y qué trabajo tan interesante! Muy reunido, la red de la conejera. Le mando un saludo allá a doña Liliana. Saludos para doña Liliana. Como tercera medida, dada su incidencia, competencia, interés, acción o grado de afectación, el suelo se va a tratar de su manera respectiva. Con una clínica, su merced no va a ir por una gripa a que le operen un brazo. Algo así, más o menos. Hablamos de los actores. Cumple su función de seres orgánicos y creadores y aplicadores de la norma. Los entes de control, como la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, sociedad civil, los grupos que ahí se interluyen como los grupos étnicos, las comunidades campesinas y la población en general. Entonces, nada, mi querido Juan Di Sol, esta entrevista me agradó mucho hacerla, pero es que tengo cosas que hacer, caray. Tengo mucha prisa, o a menos que se haga gastar un titico. Y podemos hablar un poquito más de la política nacional de suelo. Estuvimos aquí en su programa, La Séptima Carreta. Ya dijeron campesinos y población. ¡Hala, yo me retiro! Se me puso brinco en el ojo. Bienvenidos a su programa La Séptima Carreta Radial, el programa radial de Juan Di Sol. Los acompaña el presentador, quien nos guiará en el diagnóstico de la problemática de la política GIAS. Para ello, hablaremos con una serie de expertos y gente del común para que nos cuenten su opinión de la política. Quiero iniciar saludando a la ministra Marcela Rico,
También por este lado al presentador de televisión Juan Di Sol. Por este otro lado tenemos al ingeniero Paredes. Y también por este otro lado nos trajimos a un personaje alias El Mocos. Sin más preámbulos, iniciemos con el foro. Una de las temáticas importantes en la política nacional de suelos es el diagnóstico de la problemática que está asociada a la gestión integral ambiental del suelo. Identificar la problemática mediante un modelo de fuerzas motrices, que son las fuerzas políticas, jurídicas, sociales y económicas, que fue elaborado por el IDEAM en convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El componente de fuerzas motrices se interpreta como los factores socioeconómicos y naturales que influyen sobre los diferentes actores y conllevan a presiones sobre el componente ambiental. También las fuerzas motrices están referidas a las fuerzas políticas, jurídicas, sociales o económicas. Claro que sí, dentro de las fuerzas motrices encontramos el incremento de la población. Para ello nos va a hablar el ingeniero Paredes. Ingeniero, cuéntenos. Dados los aspectos económicos, sociales, jurídicos y políticos, se debe considerar el incremento de la población, dado que el aumento en el número de pobladores va a conllevar a una mayor presión sobre el suelo, sus funciones y servicios ecosistémicos hacia actividades agropecuarias, urbanas y mineras, con impactos negativos en la biodiversidad, la calidad y disponibilidad de agua y la calidad del aire. Una fuerza conductora muy importante es la parte agropecuaria, ¿cierto? Básicamente generan impactos negativos sobre el suelo, sus funciones y servicios ecosistémicos. En el caso de la agricultura existen cultivos transitorios que son básicamente de ciclo corto. Esto lo que pasa es que representa un mayor riesgo de degradación del suelo en aspectos de pérdida de materia orgánica, erosión y compactación. También existen cultivos permanentes, que son los de ciclo largo. Dependen principalmente del uso de agroquímicos que pueden conducir a la contaminación por metales pesados, plaguicidas o... Gracias, presentador de radio, por la invitación a este programa. Otro de los tantos tenemos la explotación de hidrocarburos y minería, actividades que presentan un riesgo considerable a la degradación del suelo, particularmente la minería a cielo abierto. Estos riesgos de contaminación de suelos y aguas superficiales y subterráneas, estos derrames de petróleo, el uso de mercurio en la extracción del oro, tengamos en cuenta que gracias a estas actividades hay una gran problemática con la minería ilegal, que se estima en un 63% de toda la actividad en el país. Sí, claro, por supuesto. Múltiples actividades industriales generan grandes cantidades de residuos, tanto sólidos como líquidos como gaseosos. Y la problemática grave es que pueden ser contaminantes serios para el suelo, como tales pueden ser los residuos peligrosos, los famosos RESPEL. Las construcciones asociadas al transporte, desarrollo urbano, hidroeléctricas, reservorios de agua e infraestructura en general, teniendo en cuenta esas construcciones, conducen a sellamientos del suelo, riesgo de erosión y compactación. Además, afectan el paisaje y pueden fragmentar ecosistemas, impactando negativamente la biodiversidad y la calidad y disponibilidad de agua. Básicamente pues me gustaría opinar al respecto de lo que ustedes están hablando, de las fuerzas motrices, y pues básicamente una fuerza muy importante son las políticas públicas, la normatividad y las instituciones. Básicamente son aquellas que propician las actividades como la minería, el urbanismo y la producción agropecuaria, que ya les había comentado al respecto. Pero tienen un problema, y es que no evalúan la actitud de los suelos para su uso, generando riesgo y degradación a los suelos en sus funciones y en sus servicios ecosistémicos. También presentan como tal otro problema, y es que el escaso entendimiento sobre la importancia de la gobernanza y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el suelo conlleva a tomar decisiones equivocadas, o nos conlleva a tomar decisiones equivocadas, incluso al punto donde incumplimos las políticas y las normas al respecto del suelo. En los aspectos culturales, decimos que los patrones actuales de producción y consumo conllevan a incrementar la actividad extractiva y la contaminación, con lo cual se presiona considerablemente los ecosistemas. También el manejo inadecuado de residuos y el desarrollo desordenado del turismo, que trae consigo procesos de degradación por contaminación del suelo, y el sellamiento, debido a las construcciones de viviendas y de esparcimiento, como los hoteles o infraestructuras en general. Sí, por supuesto. Con relación al tema de la tecnología, la ciencia y el conocimiento, mira, en el año del 2012 el país alcanzó apenas el 0.44% con relación al Producto Interno Nacional Bruto en cuanto a la tecnología y la innovación. Y es que la falta de investigación con respecto a las problemáticas del suelo y el conocimiento de todo este tipo de estudios son muy escasos.
y es información necesaria porque, no sé, ¿qué digo yo? El día de mañana que se haga una planificación ambiental o una zonificación, o un uso del suelo sostenible y de todas sus tierras, debería contarse con todo este tipo de información para evitar todo este tipo de catástrofes como los deslizamientos, las inundaciones. Bueno, claro que sí, espero no se hayan aburrido, no se hayan dormido. Ahora vamos a presentar los aspectos ambientales dentro de las fuerzas motrices. Otro aspecto a considerar es la vocación de los suelos. Las zonificaciones que se tienen de los suelos en el país, sobre la cual se ha planificado el uso de los suelos y tierras y determinado sus conflictos, está basada en metodologías que agrupan los suelos con mayor vocación y aptitud para una agricultura productiva de acuerdo a sus características, cualidades y limitaciones para el desarrollo de los diferentes cultivos. Las funciones y servicios ecosistémicos de los suelos que adopta la presente política, la zonificación que se ha venido usando en el país, obedece únicamente al servicio de oferta de los suelos para la producción de biomasa, cultivos y relación con la seguridad alimentaria y la producción de bioenergía, entre otros. De esta manera, se ha generado una interpretación incompleta del uso sostenible de los suelos que redunda en la degradación y pérdida de sus funciones y servicios ecosistémicos para la sociedad. Claro, sí, mira, yo el cambio climático te lo puedo definir como todo este tipo de cambios que se generan en la temperatura, en la humedad relativa y en todo este régimen de lluvias, lo que lleva a la degradación del suelo y todos estos fines de los servicios ecosistémicos que nos ofrece el suelo. Y por otro lado, la variabilidad climática que tiene que ver en relación a los fenómenos del niño y de la niña, que el caso, digamos, del fenómeno del niño, zonas muy secas se ven afectadas, causando incendios forestales, sequías y desertificación, más que todo. Y por otra parte, el fenómeno de la niña me representa un riesgo en cuanto a la pérdida de la materia orgánica, de la biodiversidad por todo este tema de inundaciones o de deslizamientos, básicamente. Otro aspecto a resaltar es el componente de presión en el modelo. Dado que este componente hace referencia a las presiones y puntos de estrés ambiental que conducen a cambios en los sistemas bajo estudio, responde a las preguntas: ¿por qué? ¿Cuál es la causa del daño en el componente ambiental bajo estudio? La expansión urbana en áreas rurales conlleva un estado de degradación llamado sellamiento, en el cual el suelo pierde sus funciones y servicios ecosistémicos y no puede ser usado para otra actividad. Además, se tiene un impacto negativo en el paisaje, en la biodiversidad y en la calidad y disponibilidad del agua. El uso de productos químicos, orgánicos e inorgánicos, básicamente son usados en actividades económicas, representan un riesgo a la contaminación del suelo con posibles impactos a la biota, riesgos de contaminación de alimentos, de aguas superficiales y subterráneas y por consiguiente riesgos a la afectación de la salud humana. Claro que sí, mi querido presentador. En respuesta a esos componentes de presión al modelo FPIR, tenemos otro que es la deforestación e incendios. Son actividades que destruyen la cobertura del suelo, dejando un alto riesgo de degradación, principalmente por la erosión y la pérdida de biodiversidad, también de materia orgánica, de la biota y del agua del suelo. De igual manera, tenemos la base convencional del suelo por el tránsito de maquinaria o animales y el riego intensivo. Actividades que presentan un alto riesgo de degradación de suelos dedicados a la producción agropecuaria y forestal, conducen a la erosión y daños en la estructura del suelo, a la reducción de la materia orgánica y del agua del mismo, y a procesos de compactación, que además de afectar la producción de cultivos, conllevan impactos ambientales en términos de contaminación por sedimentos y aumentos en el uso de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, y es que es sumamente importante lo que mencionas, porque temas como la cobertura, la precipitación, todo este tipo de factores que puedan permitir que el suelo sea muy frágil a causa de que haya una ausencia de la cobertura debido a, ¿qué te digo yo?, la labranza convencional, deforestación, incendios. Todo esto permite que el suelo se degrade, ¿sí?, que se erosione y que se pierda materia orgánica. La precipitación siempre genera una presión en cuanto a la erosión y los deslizamientos. Entonces, todos estos factores, cobertura, precipitación, pendientes, relacionados entre sí, tienden a generar catástrofes como son los deslizamientos, las remociones en masa. Entonces es importante que se tenga un control en cuanto a estos factores. Cabe destacar la importancia del componente de estado del suelo en el modelo, dado que en este modelo el estado se refiere a la condición cualitativa y cuantitativa de un sistema, esto es, a la calidad del componente ambiental bajo estudio. Responde a las preguntas: ¿qué está ocurriendo en el componente ambiental bajo estudio? Para este caso, el suelo. ¿Cómo se encuentra el componente ambiental bajo estudio?
Señor presentador, pues que no se le vaya a olvidar que también debemos hablar de los componentes de impacto en el modelo. Básicamente se refiere a qué está ocurriendo en el ecosistema y analiza los efectos específicos de un factor de estrés en el funcionamiento de un ecosistema y por consiguiente en la calidad de vida de los seres humanos, claro que sí. En respuesta a ese componente del modelo FPIR, las cuales son reacciones políticas y sociales, en respuesta a las fuerzas motrices y a las presiones ya anteriormente mencionadas por mí y los invitados a esta presentación, en las GIAS nos hacemos esta pregunta: ¿qué se hace frente a la degradación del componente ambiental bajo estudio, en sus funciones y servicios ecosistémicos? Pues gracias a la participación de las autoridades ambientales, estatales, la academia, sectores productivos, actores locales, entre otros, se formularon unas respuestas lógicas de intervención. Sí, es importante lo que mencionas en cuanto a las respuestas que se identifican en el modelo FPIR. Te las voy a mencionar rápidamente. Primera, el fortalecimiento institucional en cuanto a la normativa y las políticas del uso sostenible del suelo, ¿vale? Segunda, la capacitación y la educación en cuanto a la sensibilización de la gestión integral ambiental del suelo, ¿vale? Tercera, el fortalecimiento de los instrumentos en cuanto a la planificación ambiental, ¿vale? Cuarta, monitoreo y seguimiento a la calidad del suelo. La quinta, investigación, innovación y transferencia de las tecnologías, ¿vale? Y como última, preservar, restaurar y tener un uso sostenible del suelo. Y seguimos acá en tu programa Séptima Carreta. ¡Chan, chan, 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 chan! Porque cuando la noticia se produce, Elma, Juan Di Sol te la introduce. Nos encontramos en el Ministerio de Ambiente con nuestra ministra, Elma Marcela Rico, quien nos hablará acerca del marco estratégico. Elma, cuéntanos. Claro, mi amigo Juan Di Sol. Juan Di, puedes decir Juantis. Claro, mi pequeño amigo. Resultados del convenio IDEA con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todo estructurado en un árbol de problemas. Por ende, árbol de objetivos. Interesante. Cuéntanos, pero mi querida Elmis, esto debe conllevar a unos principios. ¿Los mencionarías para nuestra teleaudiencia? Claro, sí, por supuesto. Nos regimos bajo principios de participación, siendo accionar hacia la sociedad, teniendo un mayor impacto, igualmente en las comunidades involucradas. El principio de sostenibilidad, donde tomamos en cuenta el patrimonio colectivo en su calidad de bien natural y ambiental. Sostenibilidad social, económico, político y ambiental. El principio de complejidad integrado por la gran diversidad de factores y procesos formadores, relieves y actividades antrópicas. Elma, tenemos entendimiento de la importancia de la conservación, la prevención, precaución del uso de los suelos. Cuéntanos un poco más acerca de estos principios. El principio de conservación, resultado de adelantar acciones de generación de conocimiento por la preservación, su manejo, uso de gestión sostenible, con el fin de prevenir la degradación del suelo y restaurando, recuperando o rehabilitando aquellos suelos degradados. Importantísimo. Seguimos acá en tu programa, la séptima carrera. Elma, menciona a nosotros de estos principios importantes de la política ambiental de suelos. Una de ellas es la prevención, previniendo y actuando en aras de la protección del suelo y sus servicios ecosistémicos. Bastante interesante lo de los principios, mi querida Elma. Claro, sí, también te podría decir como el principio de precaución es la ausencia o falta de certeza científica. No es excusa para tomar medidas contundentes a la protección ambiental, evitando riesgos y daños posteriores. Bueno, mi querido Juan, para concluir, principio de gradualidad. Es diseñar herramientas o alcance definido en el tiempo, espacio y recursos presupuestales. Recursos presupuestales, implementando planes, programas y proyectos. A partir del diagnóstico, en la elaboración del árbol de problemas y el árbol de objetivos, se formularon los objetivos generales y específicos de las políticas guías. Objetivo general:
promover la gestión integral ambiental del suelo en Colombia, en un contexto en el que confluya la conservación de la biodiversidad, el agua y el aire, el ordenamiento del territorio y la gestión del riesgo, contribuyendo al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos. Objetivos específicos. Generar acciones para la conservación de los suelos con el fin de mantener sus funciones y servicios ecosistémicos. Como segundo objetivo, fortalecer los instrumentos de planificación ambiental y sectorial para las GIAs. Como tercer objetivo, promover la investigación, innovación y transferencia de tecnologías para el conocimiento de los suelos, su conservación, recuperación y uso sostenible. Como cuarto objetivo específico tendremos el fortalecer y articular las políticas e instrumentos relacionados con las GIAs. Como quinto objetivo específico, adelantar los procesos de monitoreo y seguimiento a la calidad de los suelos. Trabajo en la investigación periodística nos ha traído a profundizar acerca de la gestión integral ambiental de suelos. Por eso, con mi grupo de trabajo he decidido contactar a uno de los expertos en el tema, quien nos ayudará a profundizar acerca de la política ambiental del suelo y las estrategias. Acompáñenme. Entrando más en contexto, nos encontramos acá con el ingeniero Eugenio Paredes, quien nos va a hablar un poco más acerca de la gestión integral ambiental de suelos. Eugenio, contextualízanos un poco más acerca de la política ambiental de suelos. El plan de gestión integral ambiental del suelo maneja 7 líneas estratégicas que buscan principalmente en el fortalecimiento de la institucionalidad y la promoción de la articulación interinstitucional. Además de eso, tienen también como objetivo realizar campañas. Se buscan realizar campañas para que se promuevan hayan procesos de educación ambiental, y estas campañas van a ayudar a acercarse a la importancia del suelo. Entonces, a través de capacitaciones lo que se busca es que se sensibilicen los objetivos. Otra de las líneas estratégicas que maneja este plan es el fortalecimiento de instrumentos de planificación ambiental para la gestión ambiental. Realizar planes de monitoreo para determinar la calidad de los rivales del país. También busca realizar investigaciones para innovar y aplicar las TICs. Estos lineamientos buscan la preservación y el uso sostenible del suelo. Entrando en el componente económico, estos lineamientos también están siendo financiados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Principalmente están siendo financiados. Hay otras entes o corporaciones, autoridades que también están financiando estos proyectos que se están dando, ya sea para el fortalecimiento. Cada línea estratégica está ilustrada y explicada en unas tablas de seguimiento. Las estrategias de financiamiento están encuadradas en un marco de gasto de mediano plazo, de donde se espera derivar los recursos disponibles a cada sector, su componente de inversión y, en última instancia, los niveles de inversión flexibles susceptibles de ser modificados pensando en el desarrollo de las acciones propuestas en la política GIAS. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Ángel Santiago Santa María Cortés, pero en el bajo mundo me dicen el Mocos. Mucho gusto, papi. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Producción! Aquí donde usted me ve, yo soy egresado de la universidad. ¿Sí me entiende? Yo quiero presentar por acá al Galochas y al Chanda. Explicar cómo es el seguimiento y la evaluación de la política nacional GIAS. Las formas de fortalecer las capacidades del Estado y asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados es por medio de indicadores que en un momento dado permiten
tanto de forma cuantitativa como cualitativa, medir los avances de la política. Esto va a apoyar esas locas. Sí, sí. Va a apoyarlos. Esos indicadores son un eje central de seguimiento y evaluación a la política pública. Quizás es que el fin último definitivamente de toda política pública es que se el goce efectivo de los derechos individuales y colectivos de los habitantes del territorio, de la zona. Es que las entidades deberían complementar esa vuelta, dándole respuesta a la necesidad de cada zona. Pero es que cada 8 años esa Raúl se le hacen ajustes pertinentes. Es que los principales actores en los procesos de evaluación son las comunidades y sus organizaciones. Quizás las entidades locales, departamentales y nacionales involucradas con el desarrollo de la política. Es que el proceso de evaluación y seguimiento deberían estar abiertos a espacios de discusión e intercambio. A lo bien hacen parte funcionarios públicos, comunidades, academia, expertos internacionales, entre otros. Es que esa película hace parte de la GIA. ¿Qué? Ay, de la gestión integral ambiental del suelo, ñero. Nuestro viaje por el conocimiento en el estudio de la política ha abierto una pregunta acerca de cómo se ha desarrollado la política en el país. Y en nuestra investigación nos llevó al departamento de Cundinamarca a conocer el proyecto Checua y cómo la política influyó para su realización, desde el trabajo realizado por la CAR, el apoyo con el gobierno alemán a través de la agencia alemana de cooperación técnica Deutsche Gesellschaft y el Banco Alemán para la Reconstrucción KfW. Nos dirigimos a uno de los terrenos involucrados en el proyecto, donde hablaremos con don Solomeo Paredes, dueño de uno de los tantos predios donde se realizó esta intervención. Nuestra sagaz e insaciable búsqueda por el conocimiento nos ha traído hasta lugares recónditos e experiencias inolvidables. Nos acompaña el día de hoy nuestro experto en suelos, Jaime Lamachaco. Sigamos. Romeo, cuéntenos su experiencia de vida en el proyecto. ¿Quién es usted, soberoso? ¿Quién es? Cálmate, mariquis, guarda eso. Venimos a hacer unas preguntas. Venga, le pego su peinillazo para dejar la maricadita. Cálmese, un Solomeo. Deje la euforia para otro momento. Mucho gusto, me presento. Yo soy Sol, Juan Di Sol, presentador del programa Chan 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 Chan, la séptima carreta. Porque cuando la noticia se produce, Juan Di Sol se la introduce. Don Solomeo, disculpa, ¿te puedo decir don Solo? Bueno, claro que no. Don Solo, ¿cómo vive usted y su familia la intervención del proyecto y el Plan Nacional Ambiental de Suelos? Pues, ¿qué te digo, soberoto? ¿Qué, mis Pues don Solomeo, presentador. Queridos televidentes, el proyecto Checua consta de 5 fases. Les quería comentar, pero espérese. Elaborado en 2 décadas, a partir del 90 al 2013, como pueden verlo por aquí. Fase número 2 consta de la revegetalización, o como le decimos nosotros en el gremio, ponerle piel al suelo. También utilizamos obras como diques de tierra, pocetas o banquetas para estabilizar los procesos de erosión. La tercera fase es lo mismo que la segunda fase, pero en menor volumen y mayor cantidad. Distribuidas estas obras por toda la cuenca, utilizando eso sí, maquinaria liviana. Por otro lado, nos fuimos por allá con el grupo de expertos a incentivar la autogestión de las comunidades, a capacitar los maestros, alumnos de las escuelas rurales. ¿Qué más les cuento? Pues sí, la fase número 4 consta de la estabilización de los procesos erosivos en la zona. Técnicas y procesos de prevención de procesos erosivos como siembra directa, labranza mínima, abonos verdes y manejo de coberturas vegetales, conocidos como técnicas de agriculturas de conservación.
Y para finalizar con la fase número 5, se continúa con las tareas de estabilización de zonas erosivas y la consolidación de técnicas preventivas de manejo de agua y suelos. Este proyecto se llama Checoaprocas, que significa Proyecto de Conservación de Agua y Suelos. Ve nomás hace las preguntas a mí.